titulado La persecución recrudece. La iglesia, que había gozado de un tiempo de calma, de paz, ahora va a ser perseguida de una manera muy, muy cruel. Y vamos a ver en los primeros versículos del capítulo 12 el comienzo de esta persecución. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esta familia de Herodes fue una familia muy usada por el enemigo en contra de la obra de Dios. Este Herodes que tratamos en esta ocasión es Herodes Antipas. Este era un nieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue aquel que trató de matar al Señor Jesucristo cuando éste nació, y que llevó aquella terrible matanza de infantes en Belén. Luego hubo otro Herodes, Herodes Antipas, que fue hijo de Herodes el Grande. Este hombre también fue usado por el enemigo en contra de la obra de Dios, y mató a espada a Juan el Bautista. El poder demoníaco siguió en esta familia, y ahora tenemos el nieto de Herodes el Grande, Agripa, quien llega al poder durante el tiempo de Tiberio, y quien es rey ahora de el territorio de Israel. Este comienza a perseguir la iglesia, y dice la Biblia que dedicó su atención al liderato de la iglesia. Mató a Jacobo, quien era uno de los 3 líderes principales de la iglesia. Ustedes recuerdan que el círculo íntimo de Jesús era Jacobo, Pedro y Juan. Bueno, Herodes Agripa mata a espada a Jacobo, y ve que aquello le agradó a los judíos. Él quería, como político, ganarse el favor de los judíos. Este hombre, quien había estudiado en Roma y quien había sido puesto por Tiberio como rey de todo el territorio que había tenido su abuelo, se dedicó a tratar de destruir la iglesia, y recrudeció en gran manera la persecución en contra de ellos. Ellos pensaban que debían de matar cualquier minoría que amenazara la paz en el país. Y él vio a los cristianos como ese grupo que los judíos ortodoxos, los judíos regularmente odiaban y perseguían. Y él se unió a la persecución de ellos. Y dice que cuando se dio cuenta que agradó tanto al liderato judío el que él matara a Jacobo, entonces trató de infilar sus ojos hacia otro gran líder. Y fue, podríamos decir, al líder principal de la iglesia en el comienzo, ya que Pedro es el líder principal de la iglesia en los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos. Luego es Pablo, del capítulo 13 en adelante. Pero Pedro fue puesto en la cárcel, y dice que era durante el tiempo de los panes sin levadura, durante la Pascua. Durante ese tiempo, que tardaba aproximadamente 7 días, pues no se podía ejecutar a nadie. Y entonces dice la Biblia que Herodes Agripa pensaba sacar a Pedro, a hacerle un juicio aparentemente de ese tipo de juicio que no tiene mucho sentido, para matarle luego de esto. Y dice que puso a Pedro bajo 4 grupos de soldados. Cada uno de estos grupos de soldados era de 4 soldados. Ellos tenían el encargo de vigilar por mucho cuidado este preso, que era nada menos que un trofeo aparentemente del rey Herodes Agripa. Pero la Biblia nos dice que metieron a Pedro en la cárcel, y
le pusieron 2 soldados, ataron sus manos a 2 soldados y a él también lo ataron allí en aquella prisión. Lo querían tener bien seguro. Así es que habían 2 soldados a los cuales Pedro estaba atado con sus manos, 2 soldados que lo vigilaban afuera de la cárcel, y además estaba la puerta de la cárcel. Y estos soldados, cada 6 horas ellos se cambiaban. 4 soldados salían, 4 soldados entraban, 24 horas de observancia sobre el apóstol Pedro. Vemos que Pedro es maravillosamente un hombre de Dios, puesto en las manos del Señor. Pues dice la Biblia que Pedro dormía. Es muy difícil dormir en una situación como esa, cuando uno sabe que posiblemente al próximo día le van a quitar la vida. Pero Pedro no temía a la muerte, igual que el apóstol Pablo y Silas. ¿Recuerdan ustedes, los que han leído la Biblia, en el capítulo 16 de los Hechos, mientras lo pusieron en la cárcel también para una posible ejecución? Dice la Biblia que ellos cantaban. Aquellos hombres de Dios habían perdido el temor a la muerte. Sabían que el morir era ganancia. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y mientras Pedro estaba allí, en esa prisión, dice la Biblia, la iglesia oraba. La iglesia hacía oración. Bueno, Dios escucha la oración de su pueblo. Y la oración es el arma más poderosa que tiene la iglesia. La iglesia sabía que Pedro en otras ocasiones había ido a la cárcel. Si usted estudia el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en los primeros capítulos del libro de los Hechos, los líderes judíos ponen a Pedro en la cárcel y el ángel de Dios lo libera. Y ellos no pueden hacer nada en contra de él, porque la vida de un siervo de Dios está protegida por Dios, mientras Dios designe que es el tiempo de él vivir en la tierra. Y no hay nadie que la pueda tronchar antes de tiempo. Aparentemente Santiago, Jacobo, su tiempo había llegado y Dios ya lo tenía para recogerle en su seno celestial. La Biblia nos habla de muchos de los cuales Dios libró de la espada y a otros a los cuales murieron en fe también por la espada. Pedro, mi amigo y hermano, descansaba allí en la cárcel, tranquilo, en las manos del Señor, sabiendo que el Señor que lo había llamado, Él lo habría de proteger, y si moría, moría por Cristo con gusto. Sí, Pedro, al igual que Pablo, decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso está tranquilo en aquella prisión. Veamos lo que nos sigue diciendo la Biblia en el verso 6 del capítulo 12. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. El verso 11 dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¡Qué lindo! Dios le salvó. Muchas veces uno pregunta, ¿por qué ocurre que personas como Jacobo murieron por la espada? Sin embargo, Pedro fue salvado de la espada.
Bueno, esto no es una contradicción. Cuando usted estudia el libro de Hebreos, donde están los héroes de la fe, en el capítulo 11, dice que muchos por la fe fueron librados de espadas, y muchos por la fe sufrieron de espada. A veces hay doctrinas que enseñan que la vida cristiana es todo de bendición, que no hay problemas, que es prosperidad y que no van a haber ningunos tropiezos. Pero la Biblia nos enseña lo contrario. Hay personas cristianas que a veces sufren, padecen muerte, sin embargo otros son librados y son prosperados. Usted no puede poner a Dios en un cajón y decir, Dios, el Espíritu Santo va a obrar así o así, porque Dios es soberano. Bueno, en esta historia el ángel del Señor llegó donde Pedro estaba atado a aquellos dos soldados. Dice que las cadenas se cayeron de las manos de Pedro, y él, sin darse cuenta, escuchó una orden del ángel que le dijo, levántate y cíñete, ponte las sandalias y sígueme. Así es que el apóstol Pedro, dice la Biblia, sin saber si era verdad o era una visión, lo que él estaba sintiendo, siguió al ángel del Señor. En primer lugar, los soldados que estaban con Pedro, aparentemente dormidos, allí quedaron en aquel lugar. Luego pasan por donde estaban los otros soldados, los cuales estaban fuera de la cárcel, también vigilando, porque eran 4 soldados, 2 atados a Pedro, 2 que estaban en la puerta de la cárcel vigilando, porque era, recuerde, un preso muy, muy importante para el rey Herodes. Y dice la palabra del Señor que entonces quedaba la gran puerta de hierro. Era un problema serio. Sin embargo, delante del ángel del Señor y delante de Simón Pedro, aquella puerta se abrió y él salió. Y cuando llega a la calle, dice que el ángel del Señor se fue de él. Dice que entonces fue que Simón Pedro se dio cuenta que Dios había enviado a su ángel y lo había librado de manos del rey Herodes Agripa. Es que Dios es poderoso, es que Dios es grande, es que Dios es soberano. Pedro tenía todavía una labor que hacer para Dios. Hay veces que la labor de un siervo de Dios es de corto tiempo. Juan el Bautista solo fue 6 meses de vida lo que tuvo y de ministerio. Sin embargo, Cristo dijo que no hay un hombre más grande que Juan el Bautista, porque él hizo su trabajo en corto tiempo, pero lo hizo en la perfecta voluntad del Señor. No hay duda que también Santiago, aquel apóstol que murió por Herodes, fue a recibir su corona de gloria junto con Esteban el mártir. Amigo, pero Pedro tenía todavía que hacer un trabajo en la iglesia. Él, junto con Jacobo, el hermano del Señor, y junto con Juan, van a ser ahora los 3 principales líderes o las 3 columnas de la iglesia de Jerusalén. Él tenía todavía que hacer viajes misioneros que encontramos, tenía que escribir cartas a las iglesias, y un siervo de Dios es eterno, su vida es eterna, su trabajo que va a hacer es eterno, porque Dios lo cuida y lo protege hasta que Dios decida que ya es tiempo de regresar a Él y terminar su carrera con gozo. Pablo, cuando estaba en su última prisión en Roma, él se dio cuenta que ya Dios no lo iba a librar, y por eso él dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, ahora me espera la corona de justicia. Así es que este Herodes, usado por el mismo Satanás, persiguió a la iglesia del Señor de una manera muy, muy terrible. Pero Dios salió al encuentro con su ángel y liberó a Simón Pedro de una muerte que Herodes pensaba que era segura que le iba a dar. Pero él no se da cuenta que estaba bregando con el Dios del cielo y que Pedro estaba bajo la protección del Altísimo. Y como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. En aquella cárcel Pedro descansaba.
Qué lindo es tener una conciencia tranquila. Dice la Biblia que un cristiano puede decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pedro, que para todo el mundo el próximo día le harían un juicio ficticio y le darían muerte, confiaba totalmente en el Señor, que Él le daría protección, y si tenía que partir para estar con el Señor, ya Él estaba listo también. Qué bello es estar en las manos de Dios. Qué precioso es confiar en el Señor. Usted sabe, cuando Cristo organizó la iglesia, según nos dice Mateo 16, Él dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y la iglesia perseguida, dice: tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Allí la iglesia estaba aparentemente siendo perseguida por aquel hombre terrible, sin embargo la protección de Dios estaba también sobre de ella. ¿Sabías que apoyar la obra de Dios es fácil y seguro? Te presentamos PayPal, la manera más fácil y segura de colaborar con Betel Televisión, desde cualquier parte del mundo. Ingrese a www.beteltv/colabora. Haga clic en donación, llene el formulario, introduzca el aporte voluntario de su donación, haga clic en el botón actualizar, pagar con tarjeta de crédito e identificarse, revisar donación y continuar. Si es rechazado, verifique una vez más todos sus datos. La obra de Dios seguirá adelante gracias a su donación. Y recuerde, PayPal es fácil y seguro. La Biblia nos dice que Herodes al otro día buscó a Pedro, pensaba llevarlo a juicio, pero no lo encontró. Inquirió qué había ocurrido y nadie le pudo decir. Entonces llamó a los guardias y dice la Biblia que los mató, ya que un guardia romano que dejaba escapar un prisionero pagaba con su propia vida. Y dice el verso 19 del capítulo 12, mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Herodes fue derrotado por el Dios del cielo. Y vamos a ver sus últimos días en la tierra, en los versos 20 en adelante. Dice: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba diciendo: voz de Dios y no de hombres. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La muerte de Herodes. Qué muerte más triste. Este hombre, dice la Biblia, que después de ser derrotado, cuando trató de destruir a Simón Pedro, salió hacia Cesarea, donde era la capital del gobierno romano en Tierra Santa, y allí vinieron una gente de Tiro y de Sidón. Esta gente dependían de la comida que le suplía Galilea, ya que Tiro y Sidón están muy cerquita de Galilea, y Herodes, como gobernaba esa parte del mundo, era quien le suplía de alimentos a Tiro y a Sidón. Y entonces esa gente viene donde Herodes y de tal manera le dan dinero a uno de sus ayudantes para que le dé una audiencia con Herodes. Y Herodes se presenta ante ellos, dice el historiador Josefo en uno de sus libros, vestido con un vestido de plata resplandeciente en medio de un sol. Aquella plata brillaba en su cuerpo y la gente empezó a exclamar y a decir: esto que está hablando es la voz del mismo Dios y no
la voz del hombre. Y Herodes, amigos y hermanos, aceptó aquella adulación del pueblo, aceptó aquel proclama, aquella blasfemia, podríamos decir, porque lo estaban declarando a él como Dios. Y si hay algo que Dios no tolera es eso. Él quiso pasar en Tierra Santa por ser un Dios, y entonces aceptó aquella adulación. Y dice la Biblia que vino de mano de Dios una muerte terrible sobre aquel hombre. Su estómago comenzó a dolerle de una manera terrible, dicen los historiadores, y murió comido de gusanos. Así terminarán todos aquellos que se oponen a la obra del Señor. Y la Biblia dice que la iglesia crecía y se multiplicaba y seguía adelante. Tronos y coronas, como dije anteriormente, pueden perecer, pero de Jesús la iglesia no podrá ser vencida. Una vez Napoleón, hablando de Jesús, dijo: Jesús de Nazaret, tú nunca hiciste un ejército ni levantaste un arma. Alejandro el Grande, yo, Julio César, todos tuvimos tantos ejércitos. Y si hoy pidiéramos quién muriera por nosotros, no habría ni una persona que lo hiciera. Pero decía Napoleón: pero tú, Jesús de Nazaret, tú que nunca levantaste un ejército, hay millones y millones de vidas que se darían por ti gustosamente. Y así es el Evangelio del Señor Jesucristo. La iglesia, mi amigo, en este capítulo 12, es perseguida. La iglesia, en medio de la persecución, no se detiene. Sigue marchando, sigue adelante, porque sabe que su comandante en jefe nunca perdió una batalla. Hoy en día, la iglesia del Señor, hay muchas naciones donde persiguen a los cristianos, donde solo por llevar la Biblia los llevan presos y algunos son ejecutados. Pero amigo y hermano, la iglesia crece con la sangre de sus mártires, y donde se derrama la sangre de un mártir, como ocurrió en este capítulo con la sangre de Jacobo, la iglesia se levantó para ser triunfante y marchar adelante. La iglesia en este mundo estará expuesta a momentos de paz. Hay países donde hay paz para la iglesia, donde hay tranquilidad, donde se puede predicar el evangelio libremente, pero hay otras partes del mundo donde, como Cristo dijo, en el mundo tendréis persecución, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo le había dicho a Jacobo, por ejemplo: tú vas a tomar del vaso que yo tomo. Y Jacobo no sabía de lo que el Señor le estaba hablando, porque él había pedido estar a la derecha del Señor en su reino, él y Juan. Pero Cristo le estaba hablando acerca del bautismo terrible que él iba a tener de muerte. Y así le ocurrió a Jacobo. Él murió por el Señor Jesucristo, pero el morir por Cristo es ganancia. Amigo y hermano, Herodes persiguió la iglesia. Esta familia de Herodes hoy en día es odiada en todo el mundo. Nadie le quiere poner a su hijo Herodes. Es una familia que uno tras otro de los gentes procedentes de esta familia persiguieron la obra de Dios, pero cada uno de ellos fue destruido. Y un día irá delante del Señor Herodes el Grande al juicio final. Yo espero estar en ese juicio. Amigo, un día Herodes Antipas aparecerá delante del Señor para dar cuenta por la muerte de Juan el Bautista y otras cosas que hizo. Un día Herodes Agripa también aparecerá ante el Señor Jesús. Él hoy es el abogado suyo, pero un día él va a ser el juez de vivos y muertos. Hoy lo podemos aceptar como nuestro abogado, y él tomará nuestro caso y lo llevará al Padre y nos sacará libres, porque él nunca ha perdido un caso. Él es el mejor abogado. Él es el intercesor entre Dios y el hombre. Y qué lindo es tener a Cristo de nuestro lado. La iglesia hoy en día sigue marchando en la tierra. En lugares perseguida, en lugares ella tiene paz. Pero adelante va la obra del Señor, ya que el libro de los Hechos termina con un amén. No cierra, porque la iglesia
su historia se sigue escribiendo hoy. Tú puedes ser parte de esa iglesia gloriosa del Señor Jesús. Sí, apreciado amigo, tú puedes ser salvo y luego el Señor te añadirá a su cuerpo. La iglesia te recibirá y tú serás uno de sus escogidos. Ora conmigo. Hoy es tu día de salvación. Padre, en el nombre de Jesús, yo te traigo esta vida que ahora mismo viene para recibir a Jesús como Salvador y Señor. Perdona sus pecados. Obra en él el milagro del nuevo nacimiento. Derrama tu paz sobre su alma y su vida y ayúdale a perseverar hasta que Cristo venga. Amén y amén.